Cuando pareces pobre, el mundo deja de escucharte. No porque hayas cambiado, sino porque los ojos que te miran ya han decidido quién eres. Dime algo. ¿Alguna vez has sentido que tu valor desaparece en cuanto tu apariencia, tu estatus o tus recursos no impresionan a nadie? Esta no es una paranoia moderna. Es una ley antigua, silenciosa y brutal, que gobierna las relaciones humanas desde siempre. Hoy vamos a adentrarnos en una verdad incómoda. Una verdad que Maquiavelo entendió con una claridad casi cruel. Cuando pareces débil, todo se vuelve en tu contra, incluso aquellos que dicen amarte. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que te mueves, hablas y existes en este mundo. Si esta idea ya resuena en ti, comenta la frase, ahora lo veo. Suscríbete, deja tu me gusta y permanece atento, porque lo que viene no consuela, despierta. Desde las ciudades amuralladas del Renacimiento hasta las metrópolis modernas, la pobreza nunca ha sido solo una condición material, sino un símbolo psicológico. En tiempos de Maquiavelo, el valor de un hombre se medía por su utilidad, su poder y la imagen que proyectaba ante los demás. La filosofía política de aquella época entendía algo que hoy preferimos negar. Los seres humanos no responden a la verdad, responden a la percepción. Parecer pobre significaba parecer débil, prescindible, fácilmente sacrificable. Esta idea se entrelaza con una herida profunda de nuestra época, la confusión entre el ser y el parecer. Hemos heredado un mundo que predica igualdad moral, pero practica jerarquías invisibles. Este conocimiento fue suavizado, maquillado, incluso ocultado, porque aceptar que el respeto es condicionado resulta demasiado doloroso para el ego moderno. Sin embargo, ignorarlo nos deja indefensos ante un sistema que juzga antes de escuchar. Cuando pareces pobre, no solo pierdes acceso a recursos, pierdes algo mucho más sutil y devastador: el beneficio de la duda. El ser humano, aunque se vista de discursos morales, juzga primero con el instinto y solo después con la razón. Antes de que abras la boca, ya han decidido cuánto vales, cuánto pueden ignorarte, cuánto pueden exigirte sin darte nada a cambio. No es crueldad consciente en la mayoría de los casos, es programación profunda. El cerebro humano asocia carencia con riesgo, debilidad con carga, pobreza con irrelevancia. Y ese juicio silencioso cambia el tono de las voces, la paciencia de las miradas, la forma en que te interrumpen o te escuchan. No es que el mundo te odie, es que el mundo no te considera digno de inversión emocional. Aquí aparece la primera trampa psicológica: creer que esta reacción es personal. No lo es estructural. Cuando tu imagen comunica escasez, las personas se protegen de ti como si fueras una amenaza invisible. No porque vayas a robarles algo material, sino porque temen que les robes energía, tiempo, estatus o seguridad simbólica. En lo profundo, el ser humano teme contaminarse de aquello que representa fracaso social. Por eso, cuando pareces pobre, incluso quienes te prometieron lealtad comienzan a distanciarse con excusas suaves, silenciosas, casi educadas. La traición rara vez llega con gritos, llega con indiferencia. Maquiavelo comprendió que el poder no se sostiene solo con fuerza, sino con percepción. La apariencia es un arma política porque ordena el comportamiento de los demás sin necesidad de imponer nada. Cuando pareces pobre, pierdes esa arma. Dejas de ser una figura que impone límites invisibles y te conviertes en un territorio abierto. La gente se permite llegar tarde contigo, pagarte menos, escucharte a medias, prometerte cosas que no piensa cumplir. No porque sean malvados,
sino porque tu imagen les dice que no habrá consecuencias. El mundo no castiga la pobreza por odio, la castiga por cálculo. Este es el punto que duele aceptar. El respeto no es un valor moral estable, es una respuesta condicionada. Se activa o se apaga según señales externas. El error moderno ha sido enseñarte que el valor interior basta para que el mundo te trate con justicia. Eso es una verdad espiritual, no una ley social. Confundir ambas cosas ha dejado a millones de personas expuestas, resentidas, confundidas, preguntándose por qué, siendo buenas, honestas y trabajadoras, el mundo las pisa sin remordimiento. La respuesta no está en su alma, está en la lectura que otros hacen de su posición. Cuando pareces pobre, tu palabra pierde peso, incluso cuando dice la verdad. Esto genera una fractura interna peligrosa. Comienzas a dudar de ti mismo. Empiezas a hablar menos, a justificarte más, a pedir permiso para existir. El cuerpo se encoge, la voz se suaviza, la mirada evita el conflicto. Y aquí ocurre algo perverso. Esa actitud confirma exactamente la imagen que te perjudica. Es un círculo cerrado. El mundo te trata como débil, tú te adaptas para sobrevivir, y esa adaptación refuerza el juicio inicial. No porque seas débil, sino porque estás reaccionando a un entorno que te niega espacio. Observa cómo funcionan las interacciones cotidianas. Dos personas dicen exactamente lo mismo, pero una es tomada en serio y la otra ignorada. La diferencia no está en el contenido, sino en la autoridad simbólica que proyectan. Cuando pareces pobre, tu discurso suena a queja, aunque sea lúcido, suena a demanda, aunque sea justa. El sistema social no escucha ideas, escucha señales. Y la señal de escasez activa defensas, no colaboración. Este fenómeno también explica por qué la compasión suele ser superficial. La gente dice apoyar al que no tiene, pero solo hasta cierto límite. Mientras tu carencia no interfiera con su comodidad, eres digno de palabras amables. En el momento en que tu necesidad exige algo real, tiempo, paciencia, dinero, espacio, comienzas a resultar incómodo. Y lo incómodo es expulsado no por odio, sino por autopreservación. Maquiavelo entendió que el ser humano se mueve por interés antes que por virtud, aunque le cueste admitirlo incluso a sí mismo. Hay otra capa aún más profunda. Cuando pareces pobre, representas un espejo de miedo para los demás. Les recuerdas que su estatus es frágil, que la caída es posible, que la seguridad no está garantizada. Por eso muchos te rechazan sin saber por qué. No te rechazan a ti, rechazan la ansiedad que despiertas. En su mente, alejarse de ti es una forma inconsciente de alejarse de ese destino. Esta es la raíz del desprecio silencioso, del juicio rápido, del distanciamiento social que no se explica con lógica moral. Y aquí aparece una pregunta incómoda que quiero dejar abierta. ¿Cuántas veces has sido tratado con frialdad, no por lo que hiciste, sino por lo que representabas? ¿Cuántas puertas se cerraron no porque no fueras capaz, sino porque tu imagen no inspiraba seguridad? Este conocimiento duele porque destruye la ilusión de meritocracia pura. Nos gusta creer que el mundo recompensa el esfuerzo y la verdad, pero en realidad recompensa la señal de estabilidad, incluso cuando es falsa. Maquiavelo no te diría que aceptes esta realidad con resignación, pero tampoco te permitiría ignorarla. El primer paso del poder es ver sin anestesia. Cuando pareces pobre, todo se vuelve en tu contra, porque el sistema social no está diseñado para proteger a quien proyecta vulnerabilidad. Está diseñado para usarlo, ignorarlo o sacrificarlo si es necesario. Esto no es cinismo, es diagnóstico. Y solo quien entiende el diagnóstico puede comenzar a cambiar su posición en el tablero. Lo más peligroso no es la pobreza material, es la pobreza simbólica.
Es cuando tu presencia no genera respeto automático. Es cuando debes demostrar 10 veces más para recibir la mitad. Es cuando tu cansancio no importa y tu silencio no se interpreta como dignidad, sino como inexistencia. Aquí es donde muchos se rompen por dentro, porque empiezan a creer que merecen ese trato. Y esa creencia es la verdadera derrota. Quiero que te quedes con esta idea, sin aún resolverla del todo. El mundo no te trata según tu esencia, te trata según la lectura que hace de tu posición. Mientras no comprendas eso, cada interacción será una herida nueva. En la siguiente parte, vamos a descender aún más profundo, hacia las paradojas, las trampas del ego y las ilusiones modernas que mantienen a las personas atrapadas en este juego sin saber que están jugando. Hay una paradoja cruel que casi nadie se atreve a nombrar. Cuanto más necesitas comprensión, menos dispuesto está el mundo a dártela. Cuando pareces pobre, no solo se activan juicios externos, también se despiertan trampas internas que te mantienen atrapado en la misma posición. El ego, herido por la falta de reconocimiento, empieza a buscar validación en los lugares equivocados. Intentas explicar más, justificarte mejor, demostrar tu valor con palabras. Pero cuanto más explicas, más débil pareces. El sistema social interpreta la explicación constante como súplica, no como claridad. Y aquí el juego se vuelve silenciosamente violento, porque tú crees que estás comunicando, mientras el otro solo está evaluando tu necesidad. La ilusión moderna más peligrosa es creer que la transparencia siempre es una virtud. En un mundo ideal, lo sería. Pero en el mundo real, la transparencia sin poder es exposición. Maquiavelo lo entendió con una frialdad que incomoda. Mostrar tus carencias frente a quien no tiene interés en protegerte no genera compasión duradera, genera oportunidad. Cuando pareces pobre, cada emoción expuesta se convierte en un punto de presión potencial. No porque los demás sean monstruos, sino porque el poder tiende a expandirse hacia donde encuentra menos resistencia. Y la vulnerabilidad mal colocada es una invitación inconsciente. Aquí aparece otra trampa del ego, la fantasía de que el sufrimiento ennoblece automáticamente. Se nos ha enseñado que aguantar, resistir y callar es señal de virtud. Pero socialmente, el silencio del débil no se interpreta como nobleza, se interpreta como consentimiento. Cuando pareces pobre y aceptas malos tratos con dignidad silenciosa, el mundo no te admira, te normaliza como alguien a quien se le puede hacer eso. No hay aplausos ocultos, no hay justicia cósmica inmediata, solo hay patrones que se repiten. Observa cómo funcionan las jerarquías invisibles. No se sostienen solo con dinero, sino con símbolos, postura, ritmo, límites, escasez o abundancia de atención. Cuando pareces pobre, tu tiempo parece abundante y lo abundante se devalúa. La gente llega tarde porque asume que esperarás. Cancela porque cree que no tienes mejores opciones. Promete porque sabe que no exigirás cumplimiento. Esto no es una conspiración, es una lectura automática del entorno. El error es pensar que basta con ser paciente para que el sistema cambie de opinión. El sistema no reflexiona, reacciona. Hay algo aún más incómodo. Muchas personas que predican empatía solo la practican desde arriba. Ayudan mientras se sienten superiores. En el momento en que tu situación amenaza su propia estabilidad emocional o simbólica, se retiran. Cuando pareces pobre, no solo pierdes aliados externos, también descubres quiénes eran aliados solo mientras te veían como iguales o inferiores controlables. Esta revelación duele porque rompe vínculos, pero también libera. Te muestra que no perdiste apoyo, perdiste ilusiones. El conflicto entre deseo y sentido se vuelve intenso en este punto. Deseas justicia,
pero el sentido te exige comprensión fría de la realidad. Deseas ser visto por lo que eres, pero el mundo responde a lo que proyectas. Aquí muchos se rompen o se radicalizan. Algunos caen en el resentimiento, otros en la sumisión espiritualizada. Ambos extremos son trampas. El resentido se vuelve reactivo y pierde claridad. El sumiso se vuelve invisible y pierde dignidad. Maquiavelo no elegiría ninguno. Elegiría lucidez estratégica. Existe un hecho poco mencionado. Muchas personas permanecen pobres simbólicamente incluso cuando mejoran materialmente. ¿Por qué? Porque no cambiaron las señales internas. Siguen pidiendo permiso, siguen dudando al hablar, siguen aceptando migajas emocionales. El mundo no responde a tu cuenta bancaria, responde a tu autoimagen encarnada. Si por dentro sigues creyendo que vales poco, por fuera seguirás comunicándolo con microgestos, silencios, posturas y el sistema social. Implacable pero coherente, responderá en consecuencia. Otra ilusión moderna es pensar que el talento protege. El talento sin marco de poder es explotación asegurada. Cuando pareces pobre, tu talento se vuelve utilizable, no respetado. Te piden favores, ideas, trabajo extra, con promesas vagas de reconocimiento futuro, y tú aceptas porque temes perder la poca visibilidad que tienes. Así, el talento que debería elevarte se convierte en la cadena que te mantiene abajo, no por falta de capacidad, sino por falta de límites visibles. Aquí es donde la enseñanza maquiavélica se vuelve incómoda, pero necesaria. No basta con ser, hay que parecer. No basta con tener valor, hay que comunicarlo. Y comunicarlo no es presumir, es establecer fronteras claras. El mundo respeta lo que ofrece resistencia. No resistencia agresiva, sino presencia firme. Cuando pareces pobre, incluso tu bondad se malinterpreta como debilidad. Y la bondad sin estructura se vuelve autodestrucción. Quizá lo más perturbador es aceptar que muchos te trataron mal no porque te odiaran, sino porque podían. La posibilidad crea comportamiento. Cuando no hay consecuencias visibles, la ética se vuelve flexible. Este no es un juicio moral, es una observación psicológica. Maquiavelo no confiaba en la virtud espontánea. Confiaba en el equilibrio entre imagen, interés y límite. Ignorar esto es entregarle tu destino a la buena voluntad ajena, y eso es una apuesta peligrosa. Déjame plantearte otra pregunta incómoda. ¿Cuántas veces confundiste humildad con autoanulación? ¿Cuántas veces te convenciste de que callar era madurez, cuando en realidad era miedo a perder lo poco que tenías? El mundo no distingue entre humildad consciente y falta de valor percibido. Si no marcas la diferencia, el sistema no lo hará por ti. Todo esto nos conduce a una verdad central. Parecer pobre no es solo no tener, es no ocupar espacio simbólico. Es moverte como invitado en tu propia vida. Y mientras te muevas así, el mundo te tratará como alguien reemplazable. Esta no es una condena, es un diagnóstico profundo. Y todo diagnóstico serio abre la puerta a una transformación real. En la siguiente parte, vamos a salir del análisis y entrar en la aplicación. No para convertirte en alguien falso, sino para enseñarte cómo proteger tu dignidad, reconstruir tu presencia y dejar de enviar señales que el mundo use en tu contra. No se trata de dominar a otros, sino de dejar de ser dominado sin darte cuenta. Cuando estés listo, continuamos. Ahora que has visto el mecanismo sin maquillaje, llega el momento más delicado. ¿Qué hacer con esta verdad sin convertirte en alguien falso ni endurecerte por dentro? La transformación no empieza cambiando el mundo, empieza cambiando las señales que emites. El primer ejercicio es brutalmente simple y profundamente incómodo.
Observa cómo ocupas el espacio, cómo entras en una habitación, cómo te sientas, cómo miras, cómo hablas. Cuando pareces pobre, tu cuerpo suele pedir permiso antes de existir. La espalda se curva, la voz se adelgaza al final de las frases, las explicaciones se alargan innecesariamente. Durante una semana, no intentes convencer a nadie de nada. Limítate a hablar menos y a sostener más el silencio. El silencio firme no es vacío, es marco. Cuando dejas de llenar el aire con justificaciones, obligas al otro a enfrentarse a tu presencia, no a tu necesidad. El segundo ritual es recuperar la soberanía sobre tu tiempo. El tiempo es el símbolo más claro de valor. Si tu tiempo parece ilimitado, tú pareces prescindible. Empieza por algo concreto. No respondas de inmediato a todo. No aceptes cada petición por miedo a desaparecer. Cuando alguien cancela contigo sin consecuencias, aprende a no reprogramar automáticamente. No con rabia, sino con neutralidad. El mundo aprende cómo tratarte observando qué toleras. No se trata de castigar, se trata de enseñar. Cada límite claro es una señal que reordena la percepción ajena. El tercer ejercicio es interno y exige honestidad brutal. Revisa tu narrativa personal. Cuando pareces pobre, sueles contarte historias de sacrificio silencioso, de aguantar para no molestar, de esperar a que el mundo sea justo. Esa narrativa se filtra en cada gesto. Cambiarla no es mentirte, es actualizarla. Sustituye la pregunta ¿cómo puedo agradar porque es aceptable para mí? Hazlo incluso en cosas pequeñas. Elegir dónde sentarte, cuándo irte, qué no explicar. La dignidad se construye en microdecisiones, no en grandes discursos. La cuarta práctica es corporal. El cuerpo comunica antes que las palabras. Dedica unos minutos al día a entrenar presencia, no fuerza. Pies firmes en el suelo, respiración lenta, mirada que no huye. Practica decir frases completas, sin añadir disculpas innecesarias. No, perdón si molesto. No, quizá me equivoco. Di lo que dices y detente. Al principio sentirás ansiedad, porque el viejo patrón intenta sobrevivir. Esa ansiedad es la señal de que estás saliendo del lugar donde eras fácilmente manejable. El quinto paso es aprender a separar valor interno de exposición emocional. No todas tus verdades necesitan audiencia. La vulnerabilidad es poderosa solo cuando hay estructura y reciprocidad. Cuando pareces pobre, contar demasiado suele ser interpretado como descarga, no como profundidad. Elige con cuidado a quién le das acceso a tu mundo interno. Esto no te vuelve frío, te vuelve selectivo. Y la selectividad es una señal de valor. Ahora hablemos de dinero, pero no desde la obsesión, sino desde el símbolo. No se trata de aparentar riqueza, se trata de eliminar señales de descuido, orden, limpieza, coherencia. Lo básico bien hecho comunica estabilidad. No necesitas lujo, necesitas intención. Cuando tu entorno refleja cuidado, tu imagen deja de gritar escasez. El mundo responde a la coherencia visible más que a las promesas invisibles. Un obstáculo común en este proceso es la culpa. Sentirás que te estás volviendo egoísta, duro o distante. Esa culpa viene de confundir bondad con autoabandono. La bondad real necesita un centro fuerte. Si te diluyes para que otros estén cómodos, no estás siendo bueno, estás siendo funcional al sistema que te minimiza. Aprende a tolerar la incomodidad ajena sin intentar repararla de inmediato. No todo silencio necesita explicación. Otro obstáculo es el miedo a perder vínculos. Y aquí hay que ser claro. Algunos vínculos solo existen mientras ocupas el lugar de menor valor. Cuando cambias, esos lazos se tensan o se rompen. No es una pérdida, es una revelación.
La transformación auténtica siempre cobra un precio social. Si no lo pagas, es que no cambiaste de verdad. Integra también un ritual de evaluación semanal. Pregúntate dónde cediste por miedo y dónde te mantuviste firme. No para juzgarte, sino para afinar tu percepción. El poder no nace de la perfección, nace de la conciencia repetida. Cada vez que eliges no traicionarte, algo en tu presencia se reordena. Y el mundo lo nota antes de que tú lo sientas. Por último, recuerda esto. No estás intentando dominar a nadie. Estás retirando el permiso tácito para ser tratado como alguien prescindible. Cuando dejas de parecer pobre simbólicamente, no te vuelves invencible, te vuelves legible. El sistema social entiende nuevas reglas contigo. Algunas personas se acercarán con más respeto, otras se alejarán. Ambas reacciones son señales de que el cambio está ocurriendo. Esta práctica no te promete aplausos inmediatos. Te promete algo más raro y más valioso. Coherencia interna. Y cuando esa coherencia se encarna, el mundo deja de ir automáticamente en tu contra. No porque se vuelva justo, sino porque ya no le resulta tan fácil pasarte por encima. Cuando estés listo, cerramos este viaje con una verdad final que no tranquiliza, pero libera. Cuando pareces pobre, no es solo el dinero lo que falta. Es el peso simbólico que hace que el mundo te tome en serio. A lo largo de este viaje hemos visto algo incómodo pero liberador. No fuiste ignorado porque no valieras. Fuiste ignorado porque el sistema social leyó señales que tú mismo no sabías que estabas enviando. Vimos cómo la percepción precede al juicio, cómo la debilidad aparente invita al abuso silencioso y cómo la bondad sin estructura se transforma en una puerta abierta a la explotación. También entendiste que la pobreza más peligrosa no es material, sino simbólica. Esa que te obliga a pedir permiso para existir y a agradecer migajas como si fueran favores. La revelación final es esta. El mundo no cambia cuando te vuelves mejor. Cambia cuando te vuelves ilegible para el desprecio. Cuando tu presencia deja de comunicar urgencia, necesidad o autoabandono, algo se reordena sin que tengas que explicarte. No porque el mundo se vuelva moral, sino porque ya no encajas en la categoría de lo sacrificable. Este conocimiento no te hace cínico, te hace consciente. Y la conciencia, cuando se encarna, es una forma silenciosa de poder. Ahora te dejo con una pregunta que no busca respuesta rápida. ¿Qué parte de ti sigue actuando como si mereciera menos de lo que es? Si este mensaje te confrontó, escribe en los comentarios: ya no pido permiso. Suscríbete para seguir explorando estas verdades que pocos se atreven a mirar. Y recuerda esto cada vez que el mundo intente reducirte. No estás aquí para encogerte. Estás aquí para ocupar tu lugar.